Vamos a tratar de sustraer toda semilla que encontramos en un solo verso. De hecho, imagínense, son 3 capítulos, 5, 6 y 7, las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa ser dichoso, ser doblemente feliz. ¿Cuántos quieren ser doblemente felices? Bueno, usted va a tener que aprender entonces que Dios no va a bendecir tu pecado, tampoco va a bendecir tu arrogancia, tampoco Dios va a bendecir tu orgullo. De hecho, la escritura dice en el libro de los Salmos que Dios mira al altivo de lejos. ¿Cuántos quieren que Dios los mire de cerca? Aleluya. ¿No es verdad que cuando nosotros somos humildes, y ahorita voy a ir a ese punto, Dios se acerca al humilde? Entonces, si usted tiene algún problema con lo que vamos a ir aprendiendo, Dios nos quiere calibrar en esta mañana para poder ser doblemente dichosos, doblemente felices. ¿Cuántos quieren ser doblemente dichosos? Mateo capítulo 5 verso 1 al 3 dice la escritura ahí: viendo la multitud, subió al monte. Por eso yo sigo soñando con multitudes. ¿Viendo la qué? Yo sigo viendo multitudes, aunque usted no lo crea. ¿Cuántos fueron al lugar del campo de fútbol cuando estuvimos orando por Ensenada? ¿Cuántos soñamos con eso? Yo estoy creyendo que un día nos vamos a ir a los estadios. O sea, no va a haber lugar que va a contener toda la gente que va a proclamar el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted tiene que soñar con multitudes. Y ese es un trabajo que tenemos como pastores. Y hablando con los otros pastores, siempre hay paradigmas, siempre hay moldes que tenemos que romper, porque algo que he detectado en esta ciudad es que todo es en chico. He estado peinando la ciudad buscando edificios. Le digo algo, no hay edificios. De hecho, si nos vamos a cambiar, tendríamos que irnos a un almacén. No hay auditorios, porque nunca se ha pensado en eso. Y los que siguen construyendo iglesias en terrenos de 10 por 20, porque no hay una mentalidad de multitudes. Y Jesús murió por toda Ensenada, obviamente todo el mundo, pero estoy hablando de mi ciudad. Por eso nosotros tenemos una visión a nivel ciudad, porque creemos que con el poder del evangelio y de sus hijos de luz vamos a alumbrar a toda esta ciudad y vamos a ver multitudes. Dice acá que subió al monte y sentándose. Ahora, yo quiero ser como Jesús en esta mañana, y yo me voy a sentar y usted se va a parar por los 40 minutos que nos restan de sermón. Ahora todo ha cambiado, ¿no? Antes el maestro se sentaba y todos estaban de pie y escuchaban y aprendían. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. La palabra bienaventurado, nuevamente remarco, va ligada con la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos más de lo que ya son? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en toda esta serie vamos a aprender, porque este versículo de leerlo de pasada no me dice mucho. ¿Qué es ser pobre de espíritu? ¿Y qué es ser dueño del reino de los cielos? Porque dice les pertenece, porque de tales es, ¿verdad? ¿Y cuántos creemos que si seguimos los consejos de Jesús, lo que es del Padre es mío? Nada más acá 2 personas. ¿Cuántos creen que lo que es del Padre es mío? Pero si usted no sabe qué es del Padre, entonces ¿qué va a reclamar si no sabe qué es? Ahora, los que llevan notas, pobre de espíritu no está hablando de ser pobre físicamente, ni ser pobre también económicamente
tampoco ser pobre materialmente. Por eso luego a nosotros los que hablamos de la prosperidad de Dios, porque es bíblica la prosperidad de Dios: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Y seguiremos predicando la verdad, porque la verdad nos hace libres, y creer bien nos lleva a vivir bien. Entonces, aquí el escritor nos está diciendo, o más bien Jesús nos está diciendo, que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay unas versiones que apunté, que quiero que las leas aquí en la pantalla conmigo, porque estas versiones nos abren un panorama más claro de lo que significa ser pobre de espíritu. Si lo lanzas aquí en la pantalla, hija, el versículo dice: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, tampoco me dice mucho acerca de pobreza espiritual, pero otra versión, NTV, dice de esta manera: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan, te faltó una N ahí, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. No lo quites ahí. Eso significa ser pobre de espíritu. Por eso yo te dije al principio que la persona altiva, la persona orgullosa, Dios jamás la va a bendecir. Porque una persona que va a ser dichosa, bienaventurada o bendecida, es aquella que reconoce la necesidad de Dios. Y escribí muchas versiones. Hay otra versión que quiero que lo lances aquí. El mismo versículo dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Sabía usted que hay gente que dice: yo no necesito a Dios? Y si no lo dice con sus palabras, con sus hechos. Por eso es que la gente no es feliz. Y hoy vamos a aprender en toda esta serie la importancia de ser pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a reconocer mi necesidad, mi dependencia del Todopoderoso. Entonces, cuando yo entiendo esto, me apropio del reino de Dios. O sea, no puedes ser dueño de algo si no estás cumpliendo con lo que Dios está diciendo. Afortunados, nuevamente, los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. El salmista David nos da un panorama más amplio acerca de esto. Salmo 146, versículo 5. En la versión NBI dice de esta manera: dichoso, nuevamente la palabra dichoso, doblemente feliz. Bendecido sería otra traducción. Bendecido, dichoso, doblemente feliz, aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. ¿Me está siguiendo acá? Apunta esa cita. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Entonces, la definición de lo que queremos aprender en esta mañana: pobre de espíritu, significa que dependo de Dios y no de mí mismo. Válgame la redundancia. Pobre de espíritu, los que llevan notas, significa que dependo de Dios y no de mí mismo. ¿Cuánta gente hay aquí que depende de Dios? A ver, otra vez, manos levantadas. ¿Cuánta gente depende de Dios? Entonces, en esta enseñanza vamos a hacer un test. Nos vamos a hacer una prueba y vamos a ver si en verdad estamos dependiendo de Dios o dependemos de nosotros mismos. Y yo quiero hablarte de 5 formas que expresan
mi dependencia de Dios. Nuevamente, 5 formas que expresan mi dependencia de Dios. Y los que llevan notas: número 1, dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Aquí ya no va a haber tantos amenes, pero hay cosas que hacemos que parecen buenas, sin embargo su fin es de muerte. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si haces esto? ¿Qué tiene de malo si haces aquello? Y hay cosas que a ti te parecen buenas, sin embargo jamás va a ser tu sabiduría comparada a la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que estoy siendo guiado o estoy siendo dependiente de Dios? Pues cuando acudo a su sabiduría y no lo que yo creo o lo que yo pienso. Por eso hay tanto dogma de hombre, tantas enseñanzas o tanto humanismo que ni siquiera tiene un sustento bíblico. Y esto no se trata de 5 pasos para el éxito, 20 pasos para la prosperidad. No se trata de eso. Eso es humanismo. Pero cuando yo voy a la sabiduría de Dios, me voy a equivocar menos. ¿Sabe usted por qué hay tantos? De hecho, vi una estadística cuando fui a predicar a los matrimonios la semana pasada. 30 millones de divorcios se ejecutaron en China. 30 millones de divorcios. Y todavía encuentras que hay familias que se rigen por lo que ellos piensan. ¿Usted me escuchó? Pero jamás va a ser la sabiduría de Dios comparada a lo que nosotros creemos. De hecho, lo más sabio que hay en el mundo es lo necio de Dios. Yo sabía que iba a haber menos amenes aquí. Proverbios 5:3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Cuánto nos hemos equivocado aquí en esta mañana? Por seguir confiando en nuestra propia inteligencia. Y ahora con la oleada de apostolitis y de profetas que se levantaron y gente haciendo filas para recibir una palabra profética, cuando aquí está todo, bueno, en su Biblia. Usted no necesita un profeta que le venga a decir con quién se va a casar. Ponlo acá, hija. El mismo. Confía en quién. Usted tiene que andar. De veras, es impresionante ver la gente que tiene tanta necesidad de una palabra. Hijo mío, el Señor te dice: de aquí a 3 meses te va a pasar esto y te va a pasar aquello. ¿Y qué? Aquí es muy clara la escritura. Tenemos que confiar en quién. Y la palabra profética más segura es la que no se usa, la Biblia. ¿Por qué? Porque todos están esperando que recibir una palabra profética de un hombre que sí busca a Dios, cuando tu responsabilidad es buscar a Dios en su palabra para que Él te pueda hablar una palabra más acertada que tú necesitas día a día. Salud. Dice acá la segunda parte: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El mismo versículo. Si me escuchas o quieres más audio, hija. ¿Mires más audio? ¿Le puedes dar aquí audio al 5 porque no me escucha la señorita? Ahí. Check, 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 check. Un aplauso a la señorita valiente que nos está ayudando acá. Ahora, preste atención,
Porque a lo mejor usted pudiera decir, bueno, pues si ocupo la sabiduría de Dios, tengo que entrar a un instituto bíblico, tengo que ir a la universidad teológica. No estoy hablando de eso, señoras y señoras. Capítulo 1 de Santiago, versículo 5, dice algo muy poderoso y práctico. ¿Cuánto nos equivocamos? A cada rato. Bueno, la pregunta correcta sería: ¿cuántas veces o cuánto nos queremos equivocar menos? Aquí le voy a dar una llave muy poderosa. Dice la Escritura, Santiago 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la negará. Y Él se la dará. ¿No es increíble que este hombre, Myles Munroe, que acaba de fallecer, el presidente literalmente lo tenía que ir a buscar a un hombre de Dios para pedirle consejo acerca de una nación? ¿Y sabe por qué lo buscaban? Porque el presidente de ahí y muchos presidentes están reconociendo que la sabiduría de Dios es lo mejor para las familias y para las naciones completas. Pues Dios da a todos. Da. No, nomás a los pastores. Da a los profetas nomás. Da. Diga con convicción: a todos. Pobremente. ¿Sí o no? Dios es generoso. Entonces el problema es que no la pedimos. Y pensamos, o pudiéramos pensar que todo termina en un rezo, pero no. Es estar en continua comunicación con Dios para cuando yo tome una decisión, estar tomando una decisión correcta. Señor, cuando hay una persona que ha entendido que la comunicación de Dios no es un ritual, hemos reducido la oración, o nos han enseñado, nos han vendido la idea que es doblar rodillas, cerrar los ojos, cuando yo nunca he estado de acuerdo con eso. Porque Jesús, al contrario, cuando oraba, Él alzaba arriba y no cerraba los ojos. Siento que la oración de Dios es cuando estoy en mi carro, cuando me estoy bañando, cuando estoy en la escuela. Una comunicación continua, y no necesariamente tiene que ser en tu cuarto, aunque creo que eso también es bíblico, cuando hay cosas íntimas que tienes que platicar con Dios y encerrarte en donde nadie está, y Dios te va a recompensar en público. Pero creo que algo muy práctico, y te lo doy como consejo, hay veces que yo parezco loco si la gente de afuera pudiera escuchar cuando voy solo en el carro. Cuando menos pienso, hace unos días estaba orando por un lugar, digo: Señor, yo reclamo esta tierra y estoy declarando que nos va a entregar Dios lugares asolados. Y cuando menos pensé, ya estaba hablando en lenguas, solo en un terreno. Imagínate que hubiera llegado la policía y me hubiera visto y ¿y este loco qué? Y ahorita estamos pidiendo la sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Gracias por su entusiasmo. El poder platicar con Dios cuando te sientas a comer, no como un ritual, cuando en nombre de Jesús, amén. Es tan práctico, un genuino agradecimiento. Dios, gracias por lo que tengo.
De repente parece ser como que la iglesia necesita hacer cierto tipo de rituales para conectarse con Dios, cuando es muy clara la escritura que ahora tenemos acceso, tenemos entrada libre 24 horas al día. Cualquier hora en cualquier momento que estés pasando más oscuro, tú sabes que tienes entrada libre y no puedes llegar con Dios con palabras altisonantes. De hecho, eso es lo que más bien Jesús, no altisonantes, palabras elevadas o decirle como nunca le dices cuando tu padre es tu padre. Ahora que mi papá está allá, puedo incluso discutir con él y decirle mi punto de vista, y también puedo llegar con mi Padre Dios y decirle: Señor, y con esa confianza, eres bien buena onda, pero estoy creyendo que va a pasar esto, sin tanto ritualismo. No sé qué dije mal ahí atrás, pero usted no conoce gente que cuando está orando hasta le cambia la voz. Oh, alabanza al Señor. Tú conoces mi levantarme y mi acostarme, ¿no dice la escritura así? El Señor sabe cuántos cabellos tienes, cuántos se te han caído, cuántos te van a nacer, cuándo vas a quedar pelón. Si de aquí predicamos la sencillez de seguir a Jesús, más gente seguiría a Jesús. Pero ¿por qué estoy en esta serie? Sígueme, porque en esta serie vamos a aprender que es una gran bendición seguir a mi amado Jesús. No es tan complicado. ¿Por qué? Porque fácil es su yugo y ligera su carga. Y en esta mañana mi deseo es que puedas seguir a Jesús con una convicción firme y no hay vuelta atrás. Amén. ¿Cuántos vieron El planeta de los simios 2? Estos muchachos son los que hacen las voces dobladas. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Usted necesita sabiduría, pídasela a Dios. Señor, ¿cómo lo voy a hacer en esta situación? Mi nuevo negocio, mi nueva empresa, ¿cómo aconsejo a mis hijos? La sabiduría la necesitamos todos los días. Gracias por su entusiasmo. No me haga caso, se va a seguir equivocando. Pero nos creemos muy sabios y andamos haciendo lo que bien nos parece, y nuestros caminos son de muerte. Ahora, la estadística que le di, 3 millones de parejas divorciadas, eso es en China. Pregunto, ¿cuántas habrá en nuestra ciudad? Le doy otra estadística: hay parejas que ya están divorciadas, pero no se divorcian por guardar la apariencia, pero viven de espaldas, duermen de espaldas. Número 2, ¿cuál es otra forma de expresar mi dependencia de Dios? Es cuando dependo de la fuerza de Dios y no de la mía. Y para mí, en este momento, tiene mucho significado lo que te voy a enseñar. Y posiblemente te identifiques conmigo. Y nuevamente lo voy a expresar. Número 2 es cuando dependo de la fuerza de Dios y no de la mía. Salmo 8, versículo 4 y 5 dice, Salmo 8, 4 y 5: dichoso, nuevamente la palabra dichoso, doblemente feliz y bendecido. Y estamos en un verso nada más: ser pobres de espíritu. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Mis amados,
Yo he tenido momentos donde no me quiero levantar, donde no quiero orar, donde no quiero leer su palabra. Si tú no estás pasando, créemelo que hay momentos en que vas a pasar donde no te vas a querer levantar. Entonces, ¿cómo yo demuestro que soy pobre de espíritu? Cuando no confío en mis fuerzas, cuando yo dependo de la fuerza de mi amado Salvador. Curiosamente, ¿quién escribe esto? Alguien que tuvo que aprender a depender de la fortaleza del Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Isaías 40:31, preste mucha atención. Pero los que confían en Él renovarán. Entonces las fuerzas es algo que se renueva. Y esto es muy poderoso. ¿Quieren ver el versículo? Pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, predicarán, trabajarán, adorarán. ¿Qué es lo que tú haces? Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y precisamente Dios nos lleva a ese punto, porque un día le dijimos: te voy a seguir, ¿verdad? Y nos comprometimos con el Señor. ¿Cuánta gente comprometida hay acá? Y de repente andamos haciendo 1001 cosas. Y lo que menos pensamos es en ir y refugiarnos en el Señor para que nos dé nuevas fuerzas. Yo encuentro mucha gente que está haciendo cosas, ministerios, proyectos en sus propias fuerzas. Y lo que menos piden es la fortaleza, levantarse, al acostarse. Pero yo te vengo a aconsejar en esta mañana: si nosotros en este proceso que estamos pasando estamos de pie y vengo a predicarte la verdad, no es porque yo soy muy fuerte, es porque he aprendido que cuando soy pobre de espíritu, entonces yo puedo ser fuerte en Él. No es en tus fuerzas. Hay cosas, proyectos que te desgastan. Gente ha muerto. Eliú Santinelli acaba de fallecer y parece que fue de un problema del corazón. ¿Cuánto ministro no está cayendo en cama, enfermos, con tantas complicaciones? Y los expertos deducen precisamente, y la mayoría de enfermedades que están generándose es por estrés, depresión. Mis amigos que nos visitan por primera vez, Iglesia Jesús el Buen Pastor, no confíes en tus fuerzas, porque tus fuerzas se agotan. Las fuerzas de Dios son inagotables. ¿Usted me escuchó? La gran diferencia. Salmo 73:26. Apunte esta cita que es muy poderosa. Esta enseñanza está tan cargada de palabra viva. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu
Pero Dios, el pero marca una diferencia. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Posiblemente tú no te has querido levantar, has estado batallando. Ayer fui a cazar unos chavos de la Congre y me encontré uno de mis amigos, y yo no sabía que su hijo acababa de salir de prisión. 3 meses tardó en prisión, y pude ver su corazón, pude ver lo que estaba pasando. Y él me decía algo que puedo comprobar con lo que te estoy leyendo en esta mañana. Su fortaleza fue el Señor en esos 3 meses de ver su hijo en prisión. Yo le vengo a decir algo en esta mañana. No me preocupa empezar de nuevo en otro lugar, pero lo que sí me preocupa es que nos vayamos a otro lugar y no entendamos lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, y yo poder seguir creyendo solo en un proyecto que es de miles. Me apasiona remodelar, hacer, construir lo que Dios nos llamó a hacer. Esta semana cambiamos el escenario. Siempre estamos haciendo algo, estamos innovando. Pero más me preocupa que no entendamos que Dios quiere alcanzar la ciudad completa. No importa empezar de cero, porque estoy bien definido qué es lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Le he creído a Él. Pero el problema es que si usted no abraza la visión, ahora estoy más convencido porque parece que compraron y van a demoler el auditorio. Entonces, si lo demuelen, más estoy convencido que esta ciudad necesita un auditorio más grande que este. Segunda carta a los Corintios 12, 8 al 9. Mira quién lo dice. Uno de los hombres más picudos en la historia bíblica. ¿Cuál era su carta de recomendación? Cárceles, azotes. De una ciudad lo sacaron medio muerto. Y ahora es tan fácil sacar una credencial que dice apóstol. Y dicho sea de paso, apóstoles que no han fundado nada nunca. Apostolitis hoy en este tiempo. Y Pablo dice algo interesante aquí. Yo lo llamo a él picudo de picudos. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. ¿Qué? Su aflicción, su problema, con lo que él estaba batallando. Y no vamos a entrar en detalle. A mi juicio era una persona que era su aguijón. Otros dicen que era una enfermedad, pero no vamos a entrar en el punto. Lo que quiero enseñarte es esto. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Gracias, Hilda. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? ¿En qué? Cuando yo digo entonces, o reconozco mi debilidad, entonces yo puedo ser fuerte en Él. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ahora sí la pregunta, porque me faltan 2, pero tenemos Santa Cena. ¿Cuántos verdaderamente estamos dependiendo de Él? Si tú dependes de tu cuenta de banco, de tu trabajo, mañana lo puedes perder.
Tu dinero lo puedes perder, pero el Señor es tuyo. El Señor es tuyo y su reino te pertenece. Nos podrán quitar todo, el edificio, aparatos. Podríamos empezar a capela, pero si lo tenemos al Señor, lo tenemos todo. ¿Usted me escuchó?